el maestro HA y hoy vamos a tratar el tema de límites. Ahora sí o sí, ya tratamos el tema de límites en el video previo, pero hablamos simplemente de la teoría, de qué es un límite, de qué pedo con los límites y todo eso. Para esto debemos de recordar el concepto de un límite. Básicamente un límite es estudiar la tendencia de valores de una función al meter una f, o bueno, más bien al tender una x a cierto valor para ver qué valor me va a entregar o a qué valor va a tender o se va a inclinar en el eje de las f de x, o sea, en las y, ¿no? Básicamente eso es un límite, es para ver si nos apendeja, básicamente, la función. Entonces, aquí es donde surgen las corrientes o las dos variaciones de los límites, ¿no? Ya que sí, en los límites, tenemos dos variantes de ellos, ¿no? Y es que no son muy diferentes entre sí. Bueno, al chile sí, ya que también existen límites trigonométricos, pero también entran en la clasificación que voy a hacer ahora, ¿no? Que están los directos, así, los directos, sencillos en concreto, los que van en caliente, papá, y los indirectos. Es decir, básicamente un límite directo es como la indirecta que un hombre le tira a una mujer cuando le gusta. Es decir, cuando tú quieres acá rogar una jainita, quieres convertir a una morrita a tu jainita, le tiras, un vato le tira indirectas muy directas a una mujer. Pero cuando una mujer quiere acá agarrarse un morrito, le tira indirectas demasiado indirectas que pues al chile nadie las entiende, ¿no? Entonces ahí es donde entra el concepto. ¿Qué es un límite directo? Es un límite donde mi función original que me establezca el límite no se va a pendejar. ¿A qué me refiero con que no se va a pendejar? Que no va a tener huecos. Es decir, supongamos que yo tengo una función exponencial. Significa que en ningún momento que yo analice mi función se va a pendejar, va a haber un hueco, pero puedo estudiar a qué valor va a tender. Por ejemplo, en este valor le vamos a poner a, puedo estudiar qué sucede si yo tiendo si yo me acerco por la derecha y por la izquierda, y obviamente voy a obtener un valor, una f de a, y voy a tender, y al final puedo hacer mi análisis y decir, ok, cuando mi límite tiende a este número me va a entregar este valor mi función. Pero ¿qué pasa en el límite indirecto? Este es el caso más curioso de todos los límites. Bueno, se clasifican estas dos variantes, ¿no? Pero ustedes entienden que es un límite directo o indirecto, más bien indirecto, perdonen. Es un límite donde sí me voy a pendejar. Por ejemplo, se me ocurre una parábola, algo así, una paraguas, y ¿qué es lo que va a pasar? Aquí, justamente aquí tengo un hueco, en esta A. ¿Qué está sucediendo aquí? En los límites indirectos, al yo introducir mi A en mi función, se va a pendejar. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tener un hueco en esta función, que mi función sí existe, pero justamente en este valor no existe. Otra forma de verlo es con las afamadas asíntotas. Supongamos que no se apendeja, ¿no? Que sí cumple con esto, ¿no? Pero puede tener una asíntota en un número b, y aquí de este lado, ¿no? En menos b. Puede tener asíntotas, y ya explicamos lo que es la asíntota. Es decir, este valor se va a aproximar, se va a acercar. Pero si yo tomo aquí este cuadrito, lo tomo acá y lo represento, voy a seguir teniendo mi línea y esto va a seguir separado porque nunca puede tocar este valor, ¿no? Esas son las asíntotas, y para esto nos sirve un límite indirecto, ¿no? Pero principalmente es para ver los huecos de una función. ¿Y qué pasa cuando yo tengo huecos en mi función? Pues es muy sencillo. Con mis límites yo puedo hallar una función similar, semejante a la original, que me permita graficarla, pero sin el valor que la pendeja. Entonces, primero tenemos que empezar con los límites directos y cómo se resuelve un límite directo, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre el siguiente límite. El límite de x cuando tiende a 2 de x cuadrada más 4. Yo no sé cuánto va a valer este valor, pero puedo suponerlo. Bueno, más bien no puedo suponerlo, puedo más o menos tener un preregistro o predecir mediante una tabulación a qué valor va a tender. ¿Cómo se hace esta tabulación? Muy sencillo.
Ok, la siguiente tabulación se hace de la siguiente manera. Al centro, aquí va a ir mi valor. El valor al que yo voy a aproximar, a 2. A la derecha de mi número son los números que se acercan por derecha. Es decir, números más grandes que 2. Por ejemplo, pero no se mamen, no le vayan a poner un pinche 7 aquí. No, cabrones, no. Son números ligeramente más grandes. Por ejemplo, 2.001, 2.5, 2.05. Son ese tipo de valores. Pero, para no tardarnos tanto, nos interesa evaluar qué es lo que va a pasar en estos casos. En la izquierda son los valores a los que voy a atender por izquierda. Es decir, por ejemplo, 1.999, ¿no? Entonces lo que voy a hacer a continuación es evaluar mi función con estos dos valores. Ok, voy a evaluar, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede cuando... más 4, ok, más 4. Y introduzco en mi calculadora primero este valor, para ver qué es lo que sucede. 2.001 me da un 8.0, un 8 cerrado, ¿no? Vaya, me va a dar el 8 Pinocho, 8.00, y aquí era un 2 si no me falla, 8.002. Y ahora vamos a ver qué sucede con 1.99. Un 7.99, efectivamente, un 7.99. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Ok, yo sé que si me acerco por la derecha voy a tender en mi gráfica o en mi valor de Y a los 8. Pero si yo me acerco por la izquierda voy a tender a 7.99. Por lo tanto, haciendo este análisis yo puedo decir, ¿el límite sí existe? Claro que sí. Y yo puedo decir, ok, el límite va a tender a 8. Es decir, redondeo estos dos al valor más cercano. En este caso, el valor más cercano a 7.990 es 8. Y el 8.002 se lo expresa en dos decimales. Y este se redondea a 8. Y yo puedo decir que mi límite va a valer 8 cuando lo evalúe, ¿no? Aclaro que esto no es la respuesta final. ¿Por qué? ¿Por qué no es válido fiarme de la tabulación? Porque hay ejercicios en los límites donde a veces nos puede dar, por ejemplo, en la tabulación 0.647 y al resolver el límite puede que nos dé 0.75 en lugar del 0.77. La tabulación nos sirve para comprobar que el límite existe y a qué valor puedo llegar a tender. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer en estos casos? ¿Recuerdan las leyes de los límites del video pasado? Pues muy bien, las voy a aplicar. Ahora sí, ¿qué pasa cuando yo tengo una suma de dos funciones o una suma en mi límite? Las puedo separar, mi límite en dos partes. Es decir, el límite... Chingada madre, esta madre ya no pinta. A ver con esto. El límite de x cuando tiende a 2 de x cuadrada más el límite cuando x tiende a 2 de 4. Muy bien, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Número 1. Términos constantes, como es el 4, que es un número que no tiene una x, se va a pasar o se va a quedar igual. Es decir, que voy a tener más 4. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? El término correcto es evaluar, pero al chile muchos dicen, sustituyes a este 2 aquí. Dile como quieras, a mí me vale verga, pero el término correcto es evaluar. Entonces, ahora sustituyo aquí un 2 al cuadrado, ¿no? 2 por 2 son 4, ¿no? Y aquí tengo 4 más 4 es igual a 8. Por lo tanto, cuando mi límite, o en mi función, cuando yo evalúe el límite que tiende a 2, voy a saber que en mi eje Y voy a obtener un 8, ¿no? Y entonces esa va a ser la tendencia de valores si yo me acerco por izquierda y derecha. La tabulación, como vemos, igual al redondeo nos dio un 8, pero es importante hacer la tabulación simplemente para comprobar si el límite existe. Este es el procedimiento general con los límites directos, pero ahí viene la curiosidad. ¿Por qué se les llama límites directos? Porque ningún valor los apendeja. Es decir, este término de aquí, esto de aquí, es mi f de x. El igual o el valor que me entregue va a ser mi L.
Este es el x que tiende a. Por lo tanto, como en mi función ningún valor me apendeja o no me va a entregar algo extraño, significa que cualquier valor que yo introduzca a mis x me va a entregar un valor en el eje de los y. En este caso, yo puedo comprobar que mi L o mi resultado de este límite va a ser 8. Pero ahora sí, después de tanto desmadre, el límite se le llama límite directo porque no necesito hacer tanto desmadre. Simplemente con que sustituya el 2 a la 2 más 4 es igual a 2, y 4 más 4 igual a 8. Por eso se le llama límites directos. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de sustituir el 2 en el valor de las x me da el valor. Este es un ejemplo de límite directo. Ahora bien, vamos a ir a cortes comerciales y voy a poner uno un poquito más complicado, pero igual va a ser un límite directo. Espero que se hayan puesto su vaselina porque esto se va a empezar a poner más culero conforme avancemos. Neta, no son complicadas, simplemente es que sepas álgebra o en su defecto, si te dan un límite de una función trigonométrica, es que sepas entidades trigonométricas. Pero se pone más culero, ¿por qué? Por los tipos de factorización que vamos a llegar a hacer. Ojo, este es un límite directo, ¿por qué? Porque a pesar de que muchos pensarían de que, ok, a lo mejor yo puedo factorizar aquí, reducir, no necesitamos hacer tanto desmadre, tanta pendejada. Realmente es un límite directo, ¿por qué? Porque si yo sustituyo mi 1 en mi denominador, 1 más 1 me va a dar 2. Y recordemos que la propiedad de todas las fracciones es que este denominador, es decir, que x más 1 sea diferente de 0. Eso es lo que yo requiero para que yo pueda evaluar este límite. ¿Y qué es lo que pasa? Muy bien. Yo puedo evaluar el límite, ¿por qué? Porque no hay un símbolo menos, no hay un signo menos. Si por ejemplo aquí estuviera en lugar el menos, yo no puedo evaluar el límite directamente. ¿Por qué? Porque tengo un 1. Y si yo sustituyo este 1, 1 menos 1 es 0. Y la división entre 0 ya quedamos que no está definida. Así es que no se apendejen. Pero nos están dando con un símbolo positivo. Entonces no se culen. Ahora veamos cómo se resuelve este caso de límite directo, que es muy sencillo, vaya. Y es igual aplicando nuestras leyes, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo una fracción o un cociente en mi límite? Pues muy bien, puedo dividir mi límite. Es decir, el límite de x cuando tiende a 1 de x cuadrada más x más 2 sobre el límite de x que tiende a 1 de x más 1. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Vamos a igual. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Separar límite de x que tiende a 1 de x cuadrada más el límite. Al chile esto de la serie de los límites sí es necesario que se la sepan, pero esto que yo estoy haciendo es el procedimiento completo para que vean de dónde es que sale la evaluación. Porque si simplemente sustituyen a lo mejor y se quedan en blanco, pero es importante que vean de dónde es que sale la evaluación y el porqué de esa evaluación, o el por qué se dice que simplemente con sustituir este valor aquí queda, ¿no? Y es importante eso. X más el límite de x que tiende a 1 de 2 sobre, este está más en corto, límite de x que tiende a 1 de x más el límite de x, el límite de x que tiende a 1 de 1. Ahora bien, simplemente para hacer la aclaración, ¿qué pasa si yo aquí tuviera un signo menos? Muy bien, este límite quedaría con el menos, pero como es un más, es un más. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Muy bien, voy a evaluar a mi función, porque como no esa pendeja sí la puedo evaluar. Ahora sí, este 1 suba aquí, este 1 suba acá, este 1 suba acá, ¿no? Entonces voy a tener que 1 al cuadrado, voy a tener 1 al cuadrado más 1 más 2, porque es un término constante, sobre 1 más 1. 1 al cuadrado es 1 más 3 sobre 2, que es igual a 3 más 1, son 4 sobre 2, lo cual nos da 2. Entonces yo puedo decir que mi límite va a tender a 2. Y si yo hiciera la tabulación, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues muy bien, voy a escoger un valor más grandecito, solo un poquito, no se pasen de verga, ojetes. Solo un poquito más grande que 1, voy a ver que voy a tender a un valor cercano a 2,
Y si yo escojo un valor más chiquito, pero solo un poquito más chiquito, puede tender a 2, redondeado. Puede que, por ejemplo, con números menores a 2 me dé 1.90 y tantos, y con números mayores me dé 2.0 y tanto. Y entonces, así es como se resuelven los límites directos. Básicamente, simplemente es evaluar la función, pero es importante que ustedes hagan este procedimiento de las leyes de los límites para que se vea el de dónde sacan su evaluación y que no sus profesores no le digan, ah, no mames, te lo sacaste de los huevos. No, no, no. Aquí hay leyes, aquí está comprobado el por qué y el de dónde sale. Entonces, una vez que yo ya tengo evaluado, este es el resultado de mi límite. Y ya, así se resuelven los límites directos. Ahora vamos a pasar en el siguiente clip con límites de funciones compuestas. Ahorita van a entender, esos están interesantes, son sencillos, pero después de eso ya se viene lo culebro, ¿no? Ahora sí, que como dicen por ahí. Se le llama una función compuesta, ¿por qué? Porque tengo la función, o mi primer función, o mi primer valor de función, va a ser esto de aquí, esto dentro de la raíz, este x cuadrado más 4, es el primer valor de mi función, es una f de x, ¿no? Por así decirlo. Y la raíz es una g de la f de x. Por eso se le llama el límite de la función de una función, porque básicamente tengo una función dentro de una función. Y nosotros ya comprobamos que esto sí es válido siempre y cuando el dominio de las f de x comparta o exista en las g. Lo vimos con la nomenclatura al revés, es decir, las f de x y aquí va la f de x, ¿no? Entonces, a ver, voy a borrar aquí tantito para poder escribir otra vez. Aquí era x cuadrada más 4. Primera observación que tenemos que hacer. ¿Podemos hacer la tabulación? Sí, si quieren pueden hacer la tabulación. Pero aquí hay algo muy importante que hay que decir. ¿Qué tengo aquí? Una raíz cuadrada. ¿Y qué es lo que pasa con las raíces cuadradas? Las raíces cuadradas o la función de la raíz, siempre y cuando sea un n par, se va a pendejar en los números negativos. No existe la raíz de un número negativo. Por lo tanto, yo sé que esta, o sea que x cuadrada más 4 debe ser mayor o igual que 0. Esta va a ser mi regla de oro en este caso. O es mayor o igual que 0 o no existe. Esa es la regla de oro. Siempre y cuando n sea par. Porque, aquí le voy a poner, porque n es igual a par. En este caso es una raíz cuadrada y recuerden que n es el número que va aquí, n es igual a una raíz cuadrada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿O cómo resuelvo el límite de una función de una función? Muy bien, aquí hay de dos maneras. O la analizamos por partes o nos vamos como gorda en tobogán. Primero veamos cómo sería analizándolo por partes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a sustraer mi f de x y voy a analizar su límite. El límite de x cuando tiende a 0 de x cuadrada más 4. Esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0 de x cuadrada más el límite de x cuando tiende a 0 de 4. Esto va a ser igual a 0 al cuadrado más 4, lo cual es igual a 4. Una vez que yo tengo este valor, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, voy a reescribir mi límite. Y escribo el límite de la raíz cuadrada de x. Pero ahora x no va a tender a 0, sino va a tender al valor de esta función. Sencillo, yo creo que no hay problemas. Y recordemos que una de las leyes de los límites es que si yo tengo una raíz de una f de x, puedo meter al límite dentro de la raíz de la f de x. Es decir, la raíz del límite de x cuando tiende a 4 de x, lo cual es igual a la raíz de 4, lo cual es igual a 2. Y listo. Voy a poner la respuesta aquí en camuflaje. Aquí está la respuesta, ¿no? Yo sé que tengo que llegar en este límite al 2. ¿Qué es lo que voy a hacer si yo me aviento como gorda en tobogán? Ah, pues es muy sencillo. Es muy sencillo, muy sencillo.
Muy sencillo. Es casi la misma mamada, es la misma idea. Tomando en cuenta la ley de la raíz, yo puedo meter directamente mi límite aquí. Es decir, que voy a tener que esto va a ser igual a el límite de x cuando tiende a 0 de x cuadrada más el límite de x cuando tiende a 0 de 4. Evalúo o sustituyo, cabrón, me quedó muy grande acá, 0 al cuadrado más 4. Pues recordemos que aquí no se evalúa o no se puede poner el 0 acá porque es un término constante, ¿no? Por lo tanto, esto va a ser igual a la raíz de 4, lo cual es igual a 2. Llegamos a la misma manera, sí. Con más pasos, más bien, con menos pasos, sí. Aquí es como ustedes quieran. Si su profesor al chile es medio mamón, yo les recomiendo que hagan el otro método, donde evaluamos por partes y ya sabemos qué hacer, ¿no? Pero si su profesor es acá más liberal, más chido, más cool, más buen pedo, pues pueden hacer esta mamada. Porque no están diciendo algo que no sea válido. Están haciendo algo completamente válido porque es una ley o una propiedad fundamental de los límites. Que si yo en mi función tengo una raíz, puedo meter al límite en esta función. Aquí, ¿qué hago? La ley de la suma. ¿Por qué? Porque están sumando. Muy fácil, evalúo, 0, obtengo el valor. Muy sencillo al chile, la verdad. Y ahora sí, ojetes. Ahora sí. Voy a poner rápido un ejemplo. Un ejemplo de una función muy interesante. Más bien de un límite muy interesante. El límite de x cuando tiende a 1 de, si no me equivoco, era x menos 1 sobre 1. Aquí yo no puedo evaluar directamente, pero yo no puedo factorizar. Pero yo, ¿por qué puse este ejemplo? Porque me parece interesante lo que sucede. En la tabulación vamos a tender más o menos, si nosotros tabulamos con más valores, nosotros tabulamos acá. Si nosotros tabulamos, este es el centro, ¿ok? Si nosotros tabulamos, ¿qué es lo que vamos a ver o qué es lo que se va a ver? Aquí va a tener un 1. Básicamente voy a ver que se tiende o que se acerca a diferentes valores, tanto como por derecha como por izquierda, tal que al llegar a un 1.001 y a un 1.999 más o menos, aquí me va a dar un menos 1000 si no me falla, algo por ahí, y aquí me va a dar un 1000. ¿Esto qué significa? Recuerdan que yo en el video de límites les dije que existían comportamientos que me podían decir si mi límite existe o no. Pues básicamente este es uno de esos comportamientos. No recuerdo si es el 2 o el 3, pero que cuando mi límite me da valores muy grandes, como esto, significa que el límite no existe. Inclusive aquí creo que nos daba algo así como 4 y aquí nos daba algo como 1 o algo así. Pero bueno, el chiste es que aquí, si yo me empiezo a acercar más a 1, me van a empezar a dar valores más grandes. Por lo tanto, si yo grafico este tipo de expresiones o este tipo de límites, se vería algo así, más o menos como el ejemplo del inicio, que voy a poner mis ejes, ay cabrón, y, x. Porque esta es la introducción de los límites por factorización, ¿no? Entonces, más o menos tendría que ver una función. Chingue su madre, vamos a hacerla así. No sé. Bueno, ya. A ver, ¿cómo se llama? Ya. Inclusive este mismo ejemplo creo que lo puse en el video pasado. Aquí está el 1. Y aquí voy a tener una asíntota. Y entre más crezca mi asíntota, vamos a extendernos. Se va a ir pegando más. Pero nunca va a llegar a tocar este valor al infinito y más allá. Así se va a seguir. Esto es uno de los comportamientos que nos indican
si el límite existe o no. Ahora bien, ¿qué es lo que hago? Aquí yo ya comprobé que me da un 1000 o un menos 1000, más o menos. En el caso en el que solo tenga asíntota para los números positivos, se pone un más infinito. En el caso de que solo tuviera la asíntota en los números negativos, un menos infinito. Pero en este caso, sí nos daba la asíntota tanto para los negativos y los positivos, por lo tanto es un más menos infinito. Porque hay asíntota de ambos lados, del más y el menos. Algo así es la idea. Y así es como surge el concepto de que, ok, mi límite me permite encontrar una función semejante si yo la factorizo o en su defecto racionalizo para llegar o para intentar eliminar esta asíntota y poder aplicar la función. Es por eso que es importante que entendamos este concepto, este ejercicio básico, para ahora sí poder entrar a los límites por factorización. Que se hayan puesto su vaselina, porque lo que vamos a calcular ahora sí está acá perrón, así como para esos güeyes que van atascados con la carga máxima que parece que se meten, que se comen tacos de verga. Aplica un poquito el mismo concepto porque vamos a andar de mamadores con este ejercicio, el cual nos pide el límite de x cuando tiende a 2. Pero aquí pasa algo curioso. ¿Recuerdan que yo les dije que existían los límites directos y los límites indirectos? Donde los límites indirectos es donde yo tengo una función que es pendeja. Pues mira, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tomar aquí x cúbica menos 8, ¿no? Y voy a evaluarlo, ¿no? 2 a la 3 menos 8. 2 al cubo, 8 menos 8 igual a 0. Yo no puedo evaluar esta función. ¿Por qué? Porque me da un 0 en el denominador. ¿Qué es lo que hago en ese caso? Amigo, existe algo que se llama factorizar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a factorizar. En este caso aquí tenemos una diferencia de cubos, ¿no? Entonces vamos a factorizar primero la diferencia de cubos y sabemos que es la raíz del primer término menos la raíz del segundo término, ¿no? Por el primer término al cuadrado más, cuando es el menos, ambos términos van a ser más, es por esto, o sea, 2x más 2 al cuadrado, o sea, 4. Y ahora, ¿cómo yo factorizo esta madre? Diferencia de cubos, diferencia de cuadrados. Es decir, x cuadrada menos 16 por x cuadrada, ay cabrón, qué pendejo, es 4 por x menos 4, más 4, perdón. Pero si se fijan aquí pasa algo muy curioso, todavía lo puedo factorizar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a alargar aquí mi línea, voy a quitarle el término cuadrático, voy a quitarle aquí el 2 y se puede factorizar como x más 2. El límite de x cuando tiende a 2. Muy bien, sencillo, fácil y rápido. Como comprobamos, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Pues es muy sencillo, déjenme sacar otro color. Voy a reducir términos. Ojo, aquí sí puedo reducir términos porque todos se están multiplicando, ¿no? Y porque aquí aún no tengo una división entre 0. Por lo tanto, tengo que buscar una función similar a esta para que yo pueda evaluar, ¿no? Entonces, x menos 2 se va con x menos 2. Listo, papá. Ya tenemos casi ya la parte más difícil del ejercicio, que es factorizar, ya quedó. Ya nomás queda multiplicar por y denominador, ¿no? Y evaluar. El límite de x cuando tiende a 2, x por x, x cúbica. 2x cuadrada. Más 4 por 2 son 8. X cuadrada más 4. Ya vi que me faltó. Aquí me faltó un más 4x y ahora sí un más 8. Sobre un x cuadrada más 2x más 4. Y ahora sí, yo ya no puedo factorizar más. Ya no puedo factorizar más que este desmadre. Entonces, ¿qué es lo que procedo ahora? Lo que voy a proceder ahora es aplicar mis leyes de los límites para así poder hallar la función, ¿no? Entonces, recapitulemos. Si yo tengo una función, ¿qué es lo primero que tengo? Una función. Si yo tengo un límite, ¿qué es lo primero que hago? El paso número 1 es no culiarse y ponerse vaselina.
Número 2, ojetes, tienen que ver, ojo, si mi función nos apendeja con el valor que nos están dando. En este caso es 2. Y yo compruebo que si se apendeja, por lo tanto tengo que buscar la manera de factorizarlo de tal manera que encuentre una función semejante, que en este caso es esta, para así poder evaluar. ¿Qué es lo que hago ahora? Voy a aplicar mis leyes de los límites. Entonces voy a hacer todo un desmadre. El límite de x que tiende a 2 de x cúbica más el límite de 2x al cuadrado más el límite de 4x más el límite de 8, ¿no? Y aquí se me olvidó ponerle x que tiende a 2, x que tiende a 2 y x que tiende a 2. Aquí igual. Le vuelvo acá, sí es cierto. Y ahora hago lo mismo del otro lado, ¿no? Aquí apliqué la ley de la división y de la suma en un solo paso, ¿no? X que tiende a 2 de x cuadrada más el límite de 2x cuando x tiende a 2 más el límite de x cuando tiende a 2 de 4. Muy sencillo, voy a borrar la parte de acá arriba porque ya no tengo más pizarrón acá. Voy a borrar la factorización, solo no se les olvide que se tiene que factorizar, que se saca una vez factorizada, saco mi función semejante y sigo. Entonces, ¿qué voy a hacer una vez que ya tengo todo este desmadre? Voy a evaluar ahora sí x cúbica, aquí tenemos, x cúbica va a ser 2 al cubo más 2 por x al cuadrado más 4 veces x más 8 sobre x al cuadrado, o sea, 2 a la 2 más 2 por x más 4. Que lo que hago ahora 2 al cubo es 8. Más 2 por 2 son 4. 4 por 2 son 8. Más 4 por 2 son 8. Más 8. Y sí, esto suena muy repetitivo. Ahí voy, aquí son 2. 2 por 2 son 4. Más 4. Más 4. 8 por 4 son 32, si no me falla. 4 por 3 son 12. Uf. Y creo que de aquí lo podemos factorizar. Esto creo que se podría factorizar si no me falla. 8 por 4 sí son 32. Y 4 por 3 sí son 12, ¿no? Entonces si no me falla, se puede factorizar como 8 por 4, 32, y como 3 por 4. Ojo, no estoy diciendo algo que no sea válido. 8 por 4 es igual a 32, 3 por 4 son 12, ¿no? En este caso, 4 y 4 se nos va, por lo tanto el resultado de este límite es 8 tercios. Y después de todo ese desmadre, yo sé que cuando mi límite tiende a 2, este límite me va a arrojar este valor, 8 tercios. Algo que sí es válido hacer, algo que sí, ojo, es válido hacer, aquí es la tabulación. ¿Por qué? Porque como voy a tomar valores un poquito más grandes que 2, sí no se va a pendejar la función. Por ejemplo, me va a quedar en el denominador 0.01. Por ejemplo, 0.01, pero eso ya no es 0. Hay un decimal ahí involucrado que hace que ya no sea 0 y esa división sí está definida. Pero si el denominador es completamente 0, no es válida, ¿no? Y después de todo este desmadre, nos queda ahora sí 8 tercios y yo sé que mi límite va a tender a 8 tercios, ¿no? Vamos a ver otro ejemplito para que quede claro. Entonces voy a ir a un corte comercial y en el siguiente ya me voy a ir rápido. Ya no voy a hacer este paso de las leyes de los límites. En el momento en que yo ya termine de factorizar, voy a evaluar directo. Pero no se olviden que es importante que hagan este paso de las leyes de los límites. Yo me lo voy a saltar para que no se haga más largo el video. Y porque es importante que entiendan esto, ¿no? De dónde sale la evaluación. La verdad. Así. Yo creo que con este ejercicio ya nos va a quedar súper claro de cómo es la factorización. Y es que este ejercicio tiene una peculiaridad. Y es que el límite lo tendremos que hacer tender a 2/9.
De igual manera, si yo sustituyo aquí 2 novenos, mi función no se va a pendejar. Yo ya lo hice fuera de cámara, no se me apendeja. Pero la neta que voy a analizar todo esto, por lo tanto vamos a intentar hacerle una función menos compleja para analizarla. Si no me falla, no se apendeja en este caso. Cuando 9 por 2 son 18, 18 entre 2 son 9. Bueno, ya me voy. Entre operaciones mentales, según yo, no se apendeja. Mi denominador no va a ser 0. Pero de igual manera es importante que algunos de estos límites sí los puedo factorizar. Algunos límites directos se pueden factorizar para obtener límites menos complejos y que nos van a dar el mismo resultado al final de cuentas, ¿no? Límite de x que tiende a 2 novenos. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Aquí arriba tengo una diferencia de cubos, ¿no? Por lo tanto, raíz de 27 es 3x menos 2. Ahora sí, el primer término al cuadrado, o sea, 9x cuadrada, más 3 por 2 son 6x, más 4. Ahora sí, está factorizado mi diferencia de cubos, diferencia de cuadrados, ¿no? Y nos va a quedar como 3x menos 2 por 3x más 2. Muy bien. Se nos va. Y ahora me va a quedar la siguiente función. 9x cuadrada más 6x más 4 sobre 3x más 2. El límite de x cuando tiende a 2 novenos. Es muy sencillo ahora lo que voy a hacer. Yo me voy a saltar ya las leyes de los límites, pero es importante que ustedes lo hagan, la de la división y la suma. Y yo voy a evaluar ya directamente, así al chile. ¿Por qué? Porque no quiero alargar más el video. Entonces, ¿qué hago? 9 que se multiplica por 2 novenos al cuadrado más 6 por 2 novenos más 4. Aquí está el más 4 sobre 3 que se multiplica por 2 novenos más 2. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Es muy sencillo. Primero voy a elevar mi término al cuadrado, ¿no? Entonces voy a tener aquí, todo, voy a tener el 9, que se multiplica por 2 son 4. 9 por 9 son 81. Más, el 6 lo puedo escribir como 3 por 2, ¿no? Entonces aquí puedo tener 6 por 2 son 12, 4 por 3, ¿ok? Entonces esto lo puedo escribir como 4 por 3, porque aquí tenemos la multiplicación, ¿no? 6 por 2 son 12, entonces 4 por 3 sobre 3 por 3. No, o sea, se puede escribir así. Si yo lo prefiero, se puede escribir así. Y ahora sí, elimino los 3, se reducen los 3, más 4. Sobre, aquí tengo 3 por 2 son 6. Y el 6 se puede escribir como 3 por 2 sobre 3 por 3, más 2. El 3 se nos va. Grande el 3. No, hombre. Ahora sí, déjenme saco acá un plumoncito azul para continuarla acá abajo, para que se vea qué es lo que voy a hacer ahora. 9 por 4 son 36 más menos, ¿no? 81 avos. Más 4 tercios más 4 sobre 2 tercios más 2, que vendría siendo, bueno, esto se puede simplificar una vez. 2 son 6 tercios, 6 tercios más 2 son 8 tercios. Ahora sí. Vamos a sumar todo el numerador con apoyo de la calculadora, porque al chile hacer operaciones mentales y porque no quiero alargar más el video. 36 de 81 más 4 tercios más 4 es igual a 52 novenos. Ojo, porque aquí se nos viene otro trucazo que no sé si ustedes conocían. 3 por 3 sobre 8 de 3. Aquí nos viene otro trucazo. Supongo que a lo mejor algunos ya lo conocían,
Pero este 9 de aquí lo puedo factorizar como 3 por 3. Reduzco el 3 con el 3. Y ahora sí, voy a borrar aquí arriba para que pueda seguir trabajando. Una vez que ya tengo esto, ya vi cómo se factoriza, ya la chingada. Una vez que ya tengo esto, ¿cómo va a quedar? 52 por 1, ¿no? Entonces me va a quedar esto 52. Y 8 por 3 son 24. Y ahora sí, vamos a ver. No, sí, al chile vamos a simplificarlo en calculadora porque no encuentro los factores de 52. Entonces, tenemos el 52 de 24. 13 sextos. Muy bien. Entonces, esto va a ser igual a 13 sextos. Por lo tanto, este límite es igual a 13 sextos. Es decir, que si yo hago que mi valor o que mis x tiendan a 2 novenos, me va a entregar 13 sextos en el eje Y. Y así es como se resuelve un límite por factorización, un límite indirecto. Y ya nada más falta un tipo de límite más, un tipo de límite indirecto más, porque existen los límites que cuando tienden a infinito, pero estos los vamos a ver en otro video. Ahorita es importante esto. Esta es la base para entender los límites cuando tienden a infinito. Y ahora sí, ya nomás nos falta el último tipo de límites. Los límites de racionalización. Esos están curiosos, son igualitos casi a estos de factorización, solo que en lugar de factorizar vamos a racionalizar, ¿no? Entonces en el siguiente clip me van a ver resolver un límite por racionalización. Y para cerrar con broche de oro el video, vamos a ver los límites por racionalización. Es el caso similar. Como vemos aquí mi t, que vendría siendo como una x, mi t va a tender a 0, ¿no? Pero este denominador no puede ser 0 y este es un término al cuadrado, ¿no? Déjenle, hago bien el 2. Un 2 acá bien hecho, listo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en este caso? Pues es muy sencillo. Voy a racionalizar mi numerador y mi denominador. Y recuerdan cómo se racionalizaba curso de álgebra básico. Voy a multiplicar esto por la raíz de t al cuadrado más 9 más 3 sobre esto mismo. No sobre, o sea, multiplico por uno especial. T al cuadrado más 9 más 3. Voy a multiplicar por ese término y ¿qué es lo que voy a obtener en el numerador? En el numerador me va a quedar algo más o menos así. Me va a quedar la t cuadrada más 9 más por menos 3 sobre t cuadrada que se multiplica por t al cuadrado más 9 la raíz de t cuadrado más 9 más 3. Y aquí ponemos otra vez el límite de t cuando tiendo a 0, ¿no? Muy sencillo. Ahora, ¿qué es lo que...? Ay, cabrón, este no es 3, este es un 9sote. Y ahora sí, como todo buen albañil con su sombrerito, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Yo sé que 9 menos 9 me va a dar un 0. Entonces, esta expresión, ahora sí, ya para simplificarla, se nos va a quedar como... Primero vamos a escribir este denominador t cuadrada que multiplica a la raíz de t cuadrada más 9 más 3. Esto para que se entienda que aquí se cierra la raíz y aquí me va a quedar t cuadrada del límite de t cuando la tiendo a 0. Muy sencillo. Y ahora, ¿qué hago? Reduzco términos cuadráticos y esto va a ser igual al límite, es decir, algo casi lo mismo que con la factorización, solo que en lugar de factorizar voy a racionalizar y me voy a obtener mi función semejante de ahí puse x de t cuando la tiendo a 0
de el 1 va aquí arriba. Es importante decir que cuando yo reduzco este 1, se va a quedar un 1 aquí. La raíz de t al cuadrado más 9 más 3. Y una vez yo que tengo esta expresión, yo ya puedo evaluar el 0 porque este denominador ya nos hace 0, ¿no? Entonces yo me voy a saltar leyes de los límites, pero ya saben, hacemos lo mismo y queda, ¿no? Entonces voy a obtener, si yo evalúo directamente 1 sobre la raíz de 0 al cuadrado más 9 más 3, lo cual es igual a raíz de 9 más 3 sobre 1, lo cual es igual a 3 más 3 sobre 1, lo cual nos da un resultado final de 1/3. Entonces, el valor o el resultado de este límite es igual a 1/3. Voy a borrar esto, pero es importante que se vea esto. Entonces, para repasar, si yo tengo un límite con una raíz o donde mi denominador directamente sea 0, como este, voy a buscar racionalizarlo para así poder encontrar mi función semejante, que va a ser esta de acá, y así ya poder evaluar el límite. Pero ya soy que aquí me salté todo un chorizote de pasos del límite, ¿no? De leyes de límites para saber de dónde sale, ¿no? Pero yo considero que con los primeros dos ejemplos ya saben de dónde se sale y el por qué se evalúa de esa manera. Y ya, simplemente eso es todo por el video de hoy. Recuerden, existen los límites directos e indirectos, pero para ambos casos, ya sea directo o indirecto, primero tengo que comprobar si mi función no se apendeja con algún valor. En el caso de que sea de este caso, de cociente, siempre comprueben el denominador y el numerador. Comprueben los dos, que no se apendejen, que no pase nada extraño, que no pase nada raro, y una vez que comprobamos que no pasa nada raro, podemos proceder a resolver. Encontramos una función semejante en caso de que tengamos que factorizar o en caso de que tengamos que racionalizar, ¿no? Eso es todo por el video de hoy. Me despido, yo soy el maestro Achea y recuerden, esta es la clase de límites parte 1, porque la siguiente parte es cuando ya los límites van a tender a infinito y otras chingaderas más complicadas, que ahí sí, culeros, pónganse su vaselina. Mientras tanto, Brian y Brittany pueden vivir contentos con estos límites muy sencillos, muy fáciles de resolver. Vimos dos ejemplos de los límites por factorización, solo uno de racionalización porque al chile no encontré otro ejercicio, pero bueno, voy a buscar otro. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima.